tal? Buenos días. Bienvenidos a este conversatorio que es de nuestras jornadas académicas 2026, que se desarrollan del 22 de junio al 3 de julio de este mismo año. El ciclo de conferencias, la universidad que transforma, nuevos caminos para la docencia, en el seminario de sensibilización del modelo educativo. Esta es la sesión número 7. Bienvenidos todos, docentes de nivel medio, nivel superior, posgrado, personal directivo, personal de gestión de nuestra máxima casa de estudios. El día de hoy, nuestra conferencia tiene el nombre como Metodologías Activas para el Aprendizaje Significativo. Y lo van a impartir ahora dos personas, la doctora Miriam Rebeca Pérez Daniel y la doctora María Elena Tejeda Yeoman. Mi nombre es Benjamín Alcaraz Anguiano y voy a estar con ustedes como moderador en este interesante conversatorio. Y les explico rápidamente, la sesión de ahora pues se desarrollará como las anteriores, tiene 1 hora de duración aproximadamente. Estaré yo haciendo algunas preguntas detonadoras para las doctoras participantes y ellas, a partir de los cuestionamientos que se les hagan, pues van a ir desarrollando el tema que quieren compartir en esta sesión. Al final dejaremos un espacio de 10 minutos para hacer las preguntas que ustedes puedan estar haciéndolas en el chat. Las preguntas en esta ocasión ustedes pueden hacerlas directamente a alguna de las ponentes, porque a diferencia de las sesiones pasadas, pues ahora son dos, y ustedes pueden hacerlas en particular. O también las pueden hacer de manera general y ya alguna de ellas tomará la palabra para poder responderlas. A los asistentes, pues les recordamos que hay que solicitar el micrófono en silencio, de tener de preferencia la cámara encendida. Todas las sesiones son grabadas para que las podamos ver después. Bueno, me voy a permitir leer las reseñas curriculares de las doctoras. Tienen una pequeña semblanza. La doctora Miriam Rebeca Pérez Daniel es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Colima y está adscrita a la Facultad de Psicología. Es especialista en educación artística, cultura y ciudadanía por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es maestra en comunicación por la Universidad de Guadalajara y doctora en educación también por la Universidad de Guadalajara. Ha sido miembro de manera interrumpida del Sistema Nacional de Investigadoras en el nivel 1 desde el 2010 al 2029. Está interesada en estudios de los fenómenos educativos, en especial los ligados a los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos de diversidad y desigualdad social. Y también en el análisis y diseño de materiales educativos con experiencia profesional en psicología educativa. Su línea de investigación está definida por la atención a la población en condición de vulnerabilidad derivadas de las desigualdades estructurales, la inclusión educativa y social, el diseño de materiales educativos críticos y las metodologías de investigación horizontales y participativas. Cultiva en particular el tema de las trayectorias escolares de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social. Autora de material educativo y de artículos y capítulos de libros especializados en temáticas educativas. Es miembro también del núcleo académico básico de la maestría en psicología y del doctorado interinstitucional en psicología de la Universidad de Colima. Ambos están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados de la CECIP. Ha sido responsable ejecutiva también de varios proyectos de investigación educativa que fueron financiados en su momento por lo que antes era el CONACYT, y fue miembro ejecutivo del PRONACE de Educación CONACYT en el periodo 2018 al 2024. Actualmente es integrante desde 2022 del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas por el gobierno estatal y los gobiernos municipales para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Colima, coordinado por la Secretaría de las Mujeres. Es integrante de la Red de Producción Horizontal de Conocimiento e integrante del Consejo Científico Asesor del Centro María Civilia Merian de Estados Unidos Latinoamericanos Avanzados, e integrante de la Red de Estudios Interculturales de la Región Centro-Occidente de la Núñez y del Colegio Oficial de Psicólogos de Colima. Muchas gracias. Ahora vamos con la doctora María Elena Tejeda Yeoman. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad de Colima y está adscrita a la Facultad de Ciencias.
Es doctora en física por la Universidad Durham de Reino Unido, donde se especializó en física de partículas. Es investigadora en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el SNI-3. Coordina la red PI Docentes, donde ofrecen entrenamientos a docentes de nivel medio superior en las áreas STEM en el marco del convenio Perimeter Institute, Universidad de Colima. Y coordina el programa institucional de mentorías STEM en la Universidad de Colima. Este último está orientado al ingreso, permanencia y egreso de mujeres en carreras STEM. Muy bien, pues muchas gracias. Una vez realizada la presentación, vamos a iniciar con las preguntas. Vamos con la doctora Miriam Rebeca. Doctora, para iniciar esta conversación, desde la psicología educativa, ¿qué elementos hacen que una metodología activa favorezca aprendizajes verdaderamente significativos en estudiantes de nivel medio superior y superior? Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de compartir esta conversación en este espacio a la DIGEPA y en especial a la doctora Marta Chávez. Bueno, como ya se ha estado comentando en las charlas anteriores, las metodologías activas del aprendizaje parten de la idea de que las personas generamos aprendizaje principalmente a través de la experiencia. Por un lado, esto implica que la información que se procesa para ser aprendida no solo ingresa por una sola vía a nuestro cerebro, que desde la tradición de la escuela bancaria suele asumirse que es la visual o la vía auditiva, y que con que la persona docente exponga y muestre diapositivas, basta que el estudiantado, para que el estudiantado aprenda, pero no es así. En realidad, la información que procesamos ingresa a través de todos nuestros sentidos. Las experiencias son un tipo de vivencia que integra distintas fuentes de información. Entonces, dado que el nuevo modelo educativo define aprendizajes complejos que implican saber, hacer, convivir, ser y transformar, la percepción pasiva de la información no resulta suficiente para generar un aprendizaje significativo, sino que se requiere forzosamente de la implicación completa de las personas estudiantes a través de la vivencia en procesos complejos. Las metodologías activas proponen como procesos complejos para el aprendizaje la ejecución de una tarea que genere un producto, un gran producto, la elaboración de un proyecto, la resolución de un problema, la participación en una competencia o en un juego, la prestación de un servicio o la realización de una investigación científica. La elaboración de estas tareas a la vez les exige al estudiantado saber, convivir, ser y transformar. Lo que interesa en todo caso es que el estudiantado logre concretar la tarea, pero a la par también reconocer la manera en que la persona estudiante está experimentando el proceso de elaborarlo y la manera como va integrando la información proveniente de todos sus sentidos para ejecutar la actividad y generar aprendizaje sobre ello. Es decir, interesa el estudiante, la manera en que vivencia la experiencia de aprendizaje y los aprendizajes que genera de ello. La persona docente, por su parte, es la encargada de diseñar las experiencias de aprendizaje más adecuadas para los fines de la materia y acorde a las características de su estudiantado, y monitorear, acompañar y orientar el proceso de elaboración del gran producto. ¿Qué distingue entonces una metodología activa de aprendizaje? Pienso que serían 6 cosas. Una, que parte de poner al centro al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje. 2, que le propone una tarea compleja que al realizarla el estudiantado logra alcanzar los objetivos de aprendizaje de la materia. 3, que el proceso de elaboración de esa gran tarea se convierte en una experiencia multidimensional en la que la persona estudiante adquiere y procesa distintos tipos de información. 4, que producto de ese procesamiento de información tan diversa, se generan distintos tipos de aprendizaje que comprenden el saber, ser, hacer, convivir y transformar. Y por otro lado, 5, se supone que esa gran tarea toma en consideración el contexto en el que se mueve y ejerce el estudiantado, es decir, encuentra sentido en el entorno inmediato. Y también, por otro lado, 6 y último, también toma en cuenta que el estudiantado ya sabe cosas, que nunca parte de cero, que tiene cientos de experiencias previas que le han permitido generar otros tipos de aprendizaje y que por tanto esta tarea no le es ajena. Estas son las cosas que considero que hacen que una metodología activa del aprendizaje genere experiencias significativas para el estudiantado. Muchas gracias, doctora Miriam. Vamos con la doctora Malena.
Doctora Malena, desde el enfoque STEM, ¿cómo pueden las metodologías activas fortalecer el aprendizaje y acercar al estudiantado a la resolución de problemas reales? Muchas gracias. Gracias a la doctora Marta y la doctora Susana y a los colegas que nos invitaron a participar. Mi participación en este conversatorio va a representar las ideas y el trabajo que hacemos en una red que se llama Red PI Docentes. La razón por la que se llama así es porque trabajamos utilizando las estrategias desarrolladas por docentes de nivel medio superior en Canadá, en Perimeter Institute, un instituto de física, y en colaboración con docentes de Latinoamérica y Europa. Y para nosotros que trabajamos constantemente en esos temas, lo que significa desarrollar este tipo de metodologías o llevarlas al aula es algo muy concreto. Significa que estamos tratando de generar actividades, espacios, momentos en el aula que sucedan como sucederían al estar haciendo ciencia, al estar haciendo matemáticas. Entonces, esta parte de la metodología activa que se menciona y que la doctora Miriam ya desarrolló a detalle, para nosotros se engloba en los procesos que se llevarían a cabo para hacer la ciencia, en predecir, en observar, en modelar, en revisar lo que ya sabíamos y en replantearnos eso que sabíamos en términos de los nuevos datos, de las nuevas observaciones. Entonces, para trabajar el aprendizaje en un contexto STEM y para enfocarlo a un fenómeno o a un problema, pues las actividades que nos proponemos ponen al estudiantado a que debata con sus propias ideas que ya tenía antes de enfrentarse a esos problemas o a esos fenómenos, observe a detalle la evolución de algunas partes de ese fenómeno, trate de modelarlo, pero esa observación va a generar incomodidad, va a sacudir algunas de las ideas que probablemente ya teníamos de lo que estamos viendo, y por lo tanto las metodologías deben de incluir un proceso en el que esa sacudida de ideas debe de convertirse en un ajuste de los modelos, un ajuste de la manera en la que trabajamos sobre algún problema complejo o algún fenómeno de la naturaleza. Por lo tanto, en el contexto de los entrenamientos y las actividades que desarrollamos para llevar al aula, siempre estamos pensando en actividades que hagan una reconfiguración de lo que los estudiantes y las estudiantes hacen en el aula, tanto para procesos de abstracción, procesos del uso de la lógica, para utilizar la memoria de una manera, digamos, proactiva y en un contexto de abonar a la lluvia de ideas de lo que estamos observando, el uso y el ejercicio de algo que cada vez es más difícil lograr a veces en el aula, el tema de narrar, ya sea de manera oral o escrita, lo que está sucediendo con algún fenómeno. El ejercicio de actividades que promuevan el diseño de rutas o de estrategias para estudiar problemas o estudiar fenómenos, y la capacidad de sentirse emocionada o emocionado porque lo que imaginamos o lo que inferimos al estar estudiando la naturaleza o al estar haciendo matemáticas se convierte en algo que funciona para predecir lo que a continuación va a suceder, tanto con actividades de aula como con actividades en tareas y en extramuros, en laboratorios o en otros espacios. Entonces, para que nosotros podamos llevar eso al aula, el marco que usamos en PI Docentes es un marco que visualiza las actividades en 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con realizar actividades que activen el conocimiento previo,
que ya tienen las y los estudiantes. La siguiente etapa tiene que ver con actividades que establezcan una base para construir nuevo conocimiento, y las siguientes 2 etapas son las etapas que elevan un poco la complejidad de las actividades, la que tiene que ver con profundizar el conocimiento y la que tiene que ver con revisar estas ideas que se sacudieron y reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Y estas 4 etapas se atraviesan por la demanda que tendríamos cuando estamos practicando estas actividades con los docentes, que es cómo lograr que en cada una de estas etapas existan evidencias de que el estudiante y la estudiante puede mostrar lo que está pensando. Al final de cuentas, la parte activa nosotros la llevamos, la traducimos en actividades que nos permitan convertir estos procesos de abstracción o estos procesos de análisis de problemas en actividades que muestren o evidencien el pensamiento a medida que están ocurriendo las actividades. Entonces, para cerrar mi participación de esta pregunta, para nosotros las metodologías que activan estos procesos serían las que llevan a este aprendizaje profundo, y el uso de la implementación de estas metodologías para atacar problemas reales viene con una intencionalidad que se prepara en todas estas etapas que mencioné, y en todo caso en las etapas más avanzadas, la de profundizar o la de reflexionar, es donde se pueden utilizar ejemplos de problemas, de fenómenos en la naturaleza reales, como lo dice la pregunta, que para nosotros eso representa problemas con un nivel de complejidad alto, ¿no? Entonces, esa sería mi primera participación. Gracias. Muchas gracias, doctora Malena. Seguimos, doctora Miriam, con usted. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye la motivación y el involucramiento emocional del estudiantado en la efectividad de metodologías activas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo o el estudio de casos? Bueno, para hablar del papel de la motivación y la experiencia emocional en las metodologías activas del aprendizaje, de nuevo debemos recordar que desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, el aprendizaje se genera a partir de la experiencia. Las experiencias, todas las experiencias, se procesan a través de todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo como una unidad compleja que implica todos nuestros sentidos y toda nuestra capacidad para procesar información diversa, incluyendo nuestras reacciones emocionales. Toda experiencia de aprendizaje supone entonces emociones asociadas. Los estudios sobre aprendizaje apuntan a que las emociones fuertes en particular ayudan a que la experiencia y su aprendizaje derivado se guarde mejor en nuestra memoria. Esto ha generado debates diversos. Uno, por ejemplo, sobre qué tipo de emociones resulta más útil para recordar una experiencia de aprendizaje. Las emociones positivas o las emociones negativas. Es un debate difícil si pensamos, por ejemplo, en los efectos de una experiencia traumática, una experiencia desagradable muy fuerte. Podemos pensar que las emociones negativas también generan aprendizajes perdurables, ¿no? Pero la literatura se ha centrado en promover en particular las emociones positivas como las más útiles para generar aprendizajes duraderos. Igual se puede generar nuevos debates como el tipo de emoción positiva y la intensidad de la emoción positiva para generar un aprendizaje duradero. ¿Basta con que una experiencia sea agradable o debe generar euforia para que sea significativa? Si logra asociarse al aprendizaje o la intensidad de la emoción nubla o opaca la experiencia. Derivado de esto, se ha generado la idea de que la tarea docente debe implicar la generación de emociones positivas intensas en el estudiantado a través de las experiencias que les planteemos en el aula, como si nuestra labor implicara convertirnos en una especie de figura animadora o entretenida que asusa al estudiantado todo el tiempo para que muestre exaltación o entusiasmo. Y la verdad, pienso yo que no necesariamente es así. Demos un paso atrás. Todas las emociones participan del aprendizaje porque todas las emociones son parte de cómo vivenciamos las experiencias. No todos los aprendizajes tienen que asociarse a estados eufóricos.
Sí, debemos procurar que las experiencias de aprendizaje que diseñamos y proponemos sean positivas o al menos agradables para el estudiantado. Pero esta dimensión emocional del aprendizaje implica, principalmente, creo yo, reconocer la experiencia emocional de nuestro estudiantado y tomar en cuenta eso en el diseño de las experiencias que les proponemos en clase. ¿Cómo llega el estudiantado al aula? ¿Qué encuentra el estudiantado en el aprendizaje que le estamos proponiendo? En ese sentido, es necesario recordar lo que ya comentaba, que el estudiante nunca llega en blanco a las experiencias de nuestras aulas, nunca, nunca, nunca. Y me refiero a que cada persona llega con su propia historia de aprendizajes y emociones, e incluso con los aprendizajes y emociones del día. Eso incluye, por ejemplo, los aprendizajes emocionales de toda su trayectoria y lo que escolarmente también todos hemos aprendido sobre lo que se debe sentir en el aula. Podemos reconocer, yo creo que fácilmente, nuestras propias trayectorias, que en la escuela aprendimos a tener miedo a los exámenes, miedo a reprobar, miedo a perder puntos o miedo a ser señalados o evidenciados frente al resto del grupo. Espero que no, pero algunos aprendieron también a tener miedo a las y los profesores. Con eso también tenemos que lidiar y reconocer y considerar en nuestra forma de plantear las experiencias en el aula si nuestros estudiantes aprendieron eso también, ¿no? Todas las personas ya hemos aprendido algo de cómo manejar las emociones o cómo procesarlas. Pienso en particular que es falso que el estudiantado no tenga educación socioemocional o que llega al aula con ese tipo de ignorancia. Todos tenemos una educación socioemocional, la que adquirimos consciente o inconscientemente en la vida familiar y en la sociedad, en los medios, en la música que escuchamos o en las historias que consumimos. Incluso, por ejemplo, en eventos como este que estamos viviendo ahora con el Mundial, ¿no? ¿O a poco no estamos aprendiendo qué tipo de emociones se permiten desbordar y cómo se permite desbordar ciertas expresiones y quiénes pueden hacerlo y en qué circunstancias? Así que sí, sí tenemos una educación socioemocional. Quizá en la mayoría de las ocasiones no resulta funcional o sana, pero es la que se tiene. Y como docentes, para diseñar experiencias nuevas, sí requerimos reconocer las características de nuestros estudiantes, de nuestros grupos, de quiénes son, cómo han sido sus experiencias escolares hasta ahora, de dónde vienen, qué les ha tocado vivir y experimentar, qué cosas les interesa saber, qué les causa curiosidad, qué cosas les son significativas o importantes, cómo se sienten, qué les hace sentir seguridad, qué les molesta, qué les motiva en particular en el escenario escolar. Creo que la gran mayoría de nosotros ya contempla dinámicas de inicio que nos permiten reconocer a nuestros estudiantes y ubicar más o menos en dónde se encuentran en cuanto al aprendizaje que requieren para alcanzar su perfil y su disposición al aprendizaje. Igual sería necesario reconocer cómo llegan emocionalmente al aula al inicio del semestre e incluso reconocer cómo llegan todos los días. Si ustedes les han preguntado a sus estudiantes cómo están, seguro sabrán que es frecuente que se sientan cansados, preocupados, a veces tristes, a veces apáticos. A veces alguno o alguna les dirá un poco más de cómo se sienten particularmente ese día. En mi experiencia, muchos de nuestros estudiantes cargan realidades muy complejas y muy adversas. Pensamos que podemos pedirles que dejen sus problemas fuera del aula y que traten de concentrarse, pero como a todos nos pasa, tampoco resulta tan sencillo pasar de pronto de un estado así a un estado de concentración. A nosotros como docentes también nos pasa y nos cuesta mucho. Y bueno, ya me alargué con este tema, pero quiero decir por último que ayuda a que demos tiempo para que se hable de esto en clases, para que todos nos demos cuenta de cómo llegamos al aula y cómo vamos afrontando las tareas y experiencias de aprendizaje. No es necesaria una dinámica catártica o terapéutica en particular, sino solo reconocer lo que nos trajo esas emociones en este momento y cómo las podemos compaginar con la experiencia de aprendizaje que viviremos. En fin, las emociones son parte ineludible de las experiencias de aprendizaje y no se pueden evitar, ¿no? Hay que integrarlas y darles espacio. Y ya después, si hay tiempo, hablaré de la motivación. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam. Doctora Malena, ¿qué estrategias didácticas permiten integrar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera interdisciplinaria dentro del aula? Bueno, la cuestión interdisciplinaria en el aula, cuando se logra de manera íntegra, seria, creo que es una de las experiencias más completas. Sin embargo, sí representa un reto
digamos, que requiere un proceso en el que entre nosotros, entre los docentes, practiquemos y tengamos una intencionalidad cuando lo llevamos al aula. Eso es lo que tratamos de hacer en la red PI Docentes con los entrenamientos. Usualmente nosotros utilizamos herramientas que contienen el enfoque interdisciplinario, pero cuando ya estamos abordando etapas en las que estamos profundizando el conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esas ventajas que tiene la interdisciplina en el aula? Les ofrezco algunas estrategias que trabajamos nosotros en nuestros talleres. Uno de las herramientas que utilizamos bastante en nuestras intervenciones es el de construir y probar modelos, porque resulta que la mayoría de los modelos matemáticos que se encuentran detrás de muchos de los fenómenos en ciencias, en ingeniería, en tecnología y en matemáticas, bueno, en matemáticas están al frente, ¿no? Tienen ese potencial interdisciplinario, porque les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero platicar o enseñar acerca del crecimiento poblacional en biología, voy a utilizar una estructura matemática que sería la misma que requiero para hablar de procesos como decaimiento radiactivo en física, como enfriamiento en química o como la propagación de la información en ciencias sociales, en comunicación. Entonces, precisamente porque podríamos anclar actividades al estudio de modelos matemáticos, hay una puerta que podemos abrir a la interdisciplina. Sin embargo, es importante que haya una intencionalidad y que lo practiquemos frecuentemente. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos, que puede abrir esa puerta a utilizar temas interdisciplinarios en el aula, es las herramientas que ponen al estudiante a hacer traducciones entre representaciones de diferente naturaleza de algunos fenómenos. Concretamente, si yo quiero hablar de un fenómeno de la naturaleza o de una idea en las matemáticas, usualmente uno va a requerir algún elemento visual, ya sea ecuaciones, diagramas, gráficas, alguna especie de cachito de video o de narrativa oral o visual que me dé la parte esencial de ese fenómeno o de ese problema. Entonces, una manera de fomentar las capacidades que te permiten abordar problemas interdisciplinarios reales sería que estas representaciones se utilicen en el aula para pedir que las y los estudiantes traduzcan estas representaciones, que conviertan la información que contiene un gráfico en alguna idea, alguna análisis sobre algún fenómeno. Concretamente, en PI Docentes utilizamos esta herramienta, por ejemplo, para abordar uno de los problemas más apremiantes de nuestra actualidad, que es el cambio climático, ¿no? Otra de las estrategias que abordan la interdisciplina de manera indirecta o que se dan en un contexto interdisciplinario es la herramienta que ofrece el abordaje de problemas complejos, ya sea en un contexto muy local, muy referencial a algún fenómeno regional o alguna experiencia de las y los estudiantes, o problemas que son abstractos, siguen teniendo esta complejidad, pero son problemas en un contexto de modelaje o matemático. Cualquiera de estas tres estrategias, debo de insistir, representan maneras de abordar temas interdisciplinarios en el aula, pero debo de insistir que para poderlas llevar al aula se requieren ciertas condiciones. Déjenme cerrar mi participación con las condiciones que nos permitirían hacerlo. Se requiere que estas estrategias se diseñen y se prueben en espacios seguros y espacios de acompañamiento entre docentes.
que la calidad de el funcionamiento de estas herramientas no se evalúe en términos de las sensaciones que produzcan. Como decía la doctora Miriam hace un momento, no es nada más que el concepto o que la idea o que el fenómeno se resuelva, se entienda plenamente y que todo el mundo esté en algún estado muy placentero, sino que también se considere que estos procesos de aprendizaje se van a dar, lo voy a poner entre comillas, de manera desordenada desde otras perspectivas, y también se van a dar en un contexto en el que nos va a causar alguna especie de conflicto o de incomodidad, darnos cuenta que estas ideas pues no están funcionando y que hay que hacer ajustes, ¿no? Y para que esos procesos se lleven al aula en un problema que aborde muchas disciplinas, pues sí se requiere que se haga en una comunidad, se practiquen, se diseñen y se coloquen en el aula en algún momento de la clase de manera intencional, ¿no? Con una planeación. Para ello, nuestras instituciones, nosotros en PI Docentes buscamos que estas actividades se reconozcan, que se reconozca que se requiere un cierto tiempo para realizarlas, que no va a ser de inmediato, que se reconozca que hay un trabajo de intervención que hay que hacer para probar las estrategias en contextos que son muy diferentes. No es lo mismo un bachillerato aquí en Colima que otro en Minatitlán o en Armería, y que se pongan las condiciones para que las y los docentes puedan hacer una discusión real de lo que sí funciona y lo que no funciona cuando llevamos este nivel de complejidad al aula. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias. Pues qué importante la participación entre docentes, ¿verdad? Doctora Miriam, hay la siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿qué estrategias puede implementar el profesorado para promover la participación activa de estudiantes que muestren desinterés, ansiedad o poca confianza para intervenir en la clase? ¿Qué nos recomienda? Creo que para pensar estrategias para promover la participación o la implicación del estudiantado en las actividades propuestas, debemos partir siempre de que el estudiantado no llega en blanco, como ya lo había comentado. Tampoco es que llegue con el dominio absoluto del contenido de los cursos anteriores o con un dominio similar al que el profesorado tiene. Quizá si les preguntamos por conceptos concretos o temas en particular, digan que no recuerdan haberlos visto o que de eso no saben nada. Incluso si les hacemos examen inicial, es altamente probable que haya muchas respuestas cortas, incorrectas o imprecisas. Pero aún así sí saben algo. Solo es cuestión de preguntarles de una forma que no parezca examen, que les permita recordar sus experiencias y que les posibilite poner en juego los retazos de recuerdos que puedan traer al presente. Por ejemplo, podemos hacerles preguntas procedimentales o situacionales que les ubiquen en un contexto determinado y les fuerce a traer al presente todo lo que saben, sea algo académico o no, sea algo reciente o no. Por ejemplo, preguntarles cosas como, si tuvieran que hacer tal cosa o si estuvieras en X situación, ¿qué harías? ¿Cómo ha sido tu experiencia resolviendo tal tipo de cosas? ¿Qué recuerdas sobre cómo atender una situación como tal? Bueno, así, algo así, ¿no? La idea es recuperar aquello que ya les quede claro. Otra cosa que saben muy bien y que pueden aportar a la clase y que es de mucha utilidad es lo que saben sobre su contexto. Si les preguntamos sobre lo que saben sobre su colonia, sobre lo que pasa en ella, lo que opinan los vecinos, los problemas compartidos sobre su lugar de origen, sobre su familia, sobre su historia, o sobre las vías de transporte, por supuesto que saben y pueden con mucha facilidad conectar lo que están trabajando con esos espacios, esas personas o esas necesidades. Una recomendación sería entonces pedirles que participen trayendo a la discusión eso que saben sobre su entorno. Por otra parte, debemos considerar también que todas las personas estudiantes son diferentes entre sí, diferentes a nosotros. Bueno, en ese sentido, podemos asumir, por ejemplo, de entrada que aprenden de diferente forma como nosotros aprendimos y que les pueden gustar participar de una forma en particular en vez de otra, ¿no? Se requiere conocer al grupo y sus características.
hay estudiantes muy tímidos o con mucho temor a ser exhibidos o a equivocarse frente a los demás, y es válido. No siempre obligarles resulta para que dejen de ser tímidos o para que dejen de tener miedo. A veces obligarles resulta peor porque lo viven como una agresión, ¿no? Una recomendación práctica que haría sería diversificar las formas de participación en clase y diversificar en un mismo curso los productos de aprendizaje. Es decir, generar vías orales y escritas para participar y considerar distintos tipos de productos o proyectos. Si solo les damos una opción para que muestren lo que aprendieron y solo les indicamos una única vía para participar, es seguro que excluiremos a alguien, ¿no? Si diversificamos, podemos dar oportunidad a que desde su diferencia más personas puedan participar. Y si es posible, dejaría que ellas elijan la forma que mejor les acomode para hacerlo, ¿no? No creo que en todas las materias se pueda hacer esto, pero si los objetivos de aprendizaje lo permiten, ayudaría a integrarles al estudiantado. Si la materia exige hablar en público o hablar con desconocidos, que eso, por ejemplo, en psicología pasa muy frecuentemente, no es necesario obligarlos o hacerlos de un modo en particular o hacerlo que lo hagan de un modo particular, o sea, a mi modo, a mi estilo, ¿no? Generalmente, si el estudiantado es consciente de que es parte de su trabajo, encuentra una forma propia para hacerlo y suele ser una forma correcta, natural y creativa. Si la resistencia persiste, siempre es posible acercarse aparte al estudiantado y preguntarles a qué se debe y si pueden identificar algo en particular que les pudiera ayudar a completar la tarea o a participar más en clase. El estudiantado, hay que recordarlo, tiene muchos años de experiencia en cuanto a cómo resolver y afrontar las tareas escolares. Así que a estas alturas de la media superior o superior, pueden identificar qué es lo que les puede estar limitando y cómo podrían resolverlo. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí. Muchas gracias, doctora Miriam. Doctora Malena, desde su experiencia, ¿qué metodologías activas han mostrado mejores resultados para desarrollar habilidades como el análisis, creatividad, innovación y trabajo colaborativo en estudiantes? Bueno, la pregunta tiene una cierta carga porque como docentes siempre estamos pensando en cuáles son las mejores herramientas que logran los mejores resultados y que combinan el ejercicio de todas estas capacidades. Sin embargo, nosotros lo que en nuestra experiencia indica es que cuando trabajamos algunas de estas herramientas para uso del aula entre docentes en la red Pidocentes, nos damos cuenta que lo más importante no es que con una herramienta logres abarcar todas estas cosas, sino que para cada momento en el aula haya una intencionalidad de utilizar una herramienta en un momento crítico que tú decides como docente y paulatinamente a lo largo del semestre, a lo largo de la jornada y de la trayectoria de las y los estudiantes, si entre los docentes estamos comunicándonos, estaríamos logrando eso que me preguntas, eso de desarrollar todas estas habilidades como el análisis, la creatividad, innovación y el trabajo colaborativo. Te puedo decir que en el marco del trabajo que hacemos con los Pidocentes, contamos con cerca de 40 estrategias que abordan diferentes partes de esto que me preguntas, y no todas esas estrategias, obviamente, funcionan para aulas con muchos estudiantes o con pocos estudiantes. No todas las estrategias pueden llevarse a un aula de ese estilo, pero a lo mejor sí se pueden llevar a un espacio que es un laboratorio, o a lo mejor sí se pueden llevar a un espacio que es abierto, en un turno en el que podemos salir del aula e ir a realizar estas actividades en otros espacios. La otra cosa que debo decir es que para lograr entender si funcionan las estrategias, como lo dije en mi participación previa, pues tenemos que probarlas, ¿no? En el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años con el doctor Alfredo Aranda en la Facultad de Ciencias, coordinando esta red, el reto que nos ponemos con las y los docentes de nivel medio superior es lograr implementar estas actividades, probarlas entre nosotros y de manera controlada probarlas en espacios con estudiantado.
Hasta ahorita hemos realizado varios entrenamientos y varias intervenciones, y lo que vemos es que no existe la mejor herramienta, existe cuál es la intención con la que llevaste tal herramienta y qué resultados tuviste. Y entonces de ahí qué podemos aprender para la siguiente vez que la queremos usar, ¿no? Lo que sí puedo decir es que una manera de medir ese éxito o si funciona la herramienta o no, es ver si logras poner al estudiantado a visibilizar lo que está pensando, a documentarlo de alguna manera. Ya mencionó la doctora Miriam muchas maneras en las que se puede lograr eso, y siempre apoyándote con el personal de tu facultad o de tu bachillerato, que te puede aportar en la parte de fomentar, de implementar estrategias para que las y los estudiantes tengan esta disposición a cambiar su manera de pensar y que puedan manejar la frustración que va inevitablemente a tener estas actividades en las que estamos abordando fenómenos que no son tan fáciles de entender en una hora, en media hora, en un día, ¿no? Entonces, el manejo de la frustración va a ser algo importante. En términos prácticos, puedo mencionar algunas herramientas en el contexto que acabo de decir. No es la solución a todo, pero para evidenciar este trabajo colaborativo y esta intencionalidad, una de las herramientas más populares es todo lo que tenga que ver con generar una lluvia de ideas, pero lleva una intención detrás. Esta lluvia de ideas acompañada de tareas de categorización o de clasificación o de ordenar, si vas a usar post-it, si vas a usar pizarras, si vas a usar algún mecanismo para que las y los estudiantes, sobre todo en grupos numerosos, compartan todas sus ideas, hazlo en un contexto en el que además pidas procesos de clasificación de esas ideas, de categorización de esas ideas, sobre todo cuando dejas un problema abierto o una observación abierta de algún fenómeno. ¿Cuál es el punto fuerte de esa herramienta? Pues el punto fuerte es que todos contribuyen, es evidente el trabajo colaborativo, se construye o se fomenta la cultura de escuchar a la otra, al otro, y de tener el pensamiento abierto, pero también de debatir, ¿no? Porque en los procesos de categorización, pues están ahí los debates de si tal participación pertenece a una categoría o a otra. Ahí también va un elemento de asumir cierto riesgo. Tú le estás proporcionando un espacio a las y los estudiantes para que de viva voz compartan sus ideas, y hay un cierto riesgo de que alguien más va a debatir esa idea contigo. Y obviamente que existen alertas que como docentes debemos de tener con la intencionalidad. Cuando usemos esa herramienta, pues habrá posibilidad de que estudiantes critiquen, de que estudiantes puedan quizá distraerse del tema central, y entonces ahí es donde entra la intuición y la experiencia de las y los docentes. La otra herramienta que puedo mencionar, que usamos nosotros también para crear estos espacios en donde se fomentan la creatividad, el trabajo en equipo y el análisis, es una actividad que hacemos en diferentes contextos que le llamamos paseo por galería, es decir, diseñas con una cierta intención estaciones en el aula con las mesas, algunas cantidad de estaciones en las que coloques elementos, modelos, que coloques fotografías o que coloques narrativas, y con alguna intención tú haces que las y los estudiantes visiten esas estaciones por equipo y que los conminas a que realicen algún tipo de análisis de lo que están viendo en las estaciones. Esa tipo de herramienta pues fomenta la instrucción entre pares, porque hay un diálogo entre quienes coordinan la estación y quienes la visitan. Fomenta también que hagas comparativos entre estaciones. Sin embargo, una de las cuestiones que tenemos que practicar y que tenemos que medir como docentes es el nivel de caos que puede haber en un aula si tú tienes muchos estudiantes y las instrucciones para visitar esas estaciones pues no están claras, ¿no? Entonces, todo esto que puede pasar, y de hecho pasa cuando las usamos, pues es parte de lo que como docentes podemos compartir para estrategias, para llevar al aula algunas de estas estrategias, ¿no? Usualmente, decía, las situaciones que para nosotros han sido más efectivas son
las situaciones en que las y los estudiantes se comprometen a una respuesta, la defienden con argumentos y la revisan si los argumentos y la evidencia que proporcionan los otros equipos o las otras estaciones las están llevando a otro tipo de conclusiones, ¿no? Y esta manera de construir conocimiento colaborativo en un ámbito en el que nos respetamos y nos escuchamos, creo que es una de las estrategias que también aportan a estas otras dimensiones que son parte de la formación de las y los estudiantes en el aula. Muchas gracias, doctora Malena. Sí, de hecho, por ahí hay una pregunta sobre los que vamos a pasar más adelante, digo, sobre esta parte de los grupos numerosos. Muchas gracias. Doctora Miriam, en contextos donde aún predominan prácticas tradicionales de enseñanza, ¿qué cambios considera necesarios en la relación docente-estudiante para avanzar hacia modelos de aprendizaje más activos y centrados en el alumnado? Bueno, un cambio que sugeriría realizar es ahora que estamos en este periodo intersemestral, justo para planear nuestras materias del siguiente semestre, es no ordenar la asignatura en torno al temario o al contenido, sino en torno a los productos de aprendizaje que se espera que logre el estudiantado. Los productos de aprendizaje se supone son una expresión material de que el estudiantado ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Entonces, estos productos suelen ser complejos e implicar a su vez toda una experiencia de aprendizaje, es decir, elaborarlos son parte del proceso de aprendizaje que se desea genere el estudiantado. Si la asignatura se estructura en función a los productos, podemos plantearnos nosotros como inicio de su elaboración el reconocimiento de sus saberes previos, no solo académicos, sino de todo aquello que ayudaría a completar la tarea lo mejor posible. Entonces ya tendríamos qué es lo que tienen que lograr al final y la idea es que empecemos a pensar en cómo recuperar el punto de partida, o sea, es decir, cómo nos están llegando los estudiantes en este semestre y en ese sentido ya tendremos una visión de el punto de partida y el punto de llegada. Ya que se tenga claro esto, sería, bueno, ya podemos diseñar el conjunto de experiencias concretas que les podemos proponer al estudiantado para ir del punto de inicio al punto final, esperando y a nosotros nos permitiría darle seguimiento al proceso de aprendizaje. Es decir, si ya sabemos cómo llegan y a dónde tienen que llegar, podemos irles acompañando para que avancen poco a poco. Estas experiencias deben implicar al estudiantado, por lo que no se recomienda que solo escuchen o vean un material o una exposición, sino que prueben, tomen nota, planeen, diseñen, discutan, debatan, hagan borradores, etc. Existe evidencia de que la escritura a mano en particular es vital para ordenar la información y retenerla. Entonces, también leer ayuda, pero hacer algo con lo que se lee ayuda más. Entonces, contestar preguntas, realizar apuntes, hacer acordeones. Yo me di cuenta este semestre que mis estudiantes no sabían hacer acordeones. Les tuve que explicar para qué eran. Bueno, debatir, presentar esquemas, hacer borradores a mano, etc. Les implica y les permite ir procesando la información de a poco y eso nos permitirá darle seguimiento y también a ellos les permitirá procesar la información. También ayuda si partimos de la certeza de que el estudiantado sabe cosas, sabe cómo aprende mejor, sabe qué le ayuda, sabe lo que no le ayuda y lo que le gusta hacer y no le gusta. Sabe sobre su contexto, tiene una idea de lo que ha visto en otros semestres y sabe cuándo necesita ayuda, ¿no? Entonces es posible dialogar con el estudiantado para dar seguimiento a sus procesos de aprendizaje. La otra cosa que ayudaría es pensar en diversificar las formas de participación, como ya lo había comentado, y si es posible, las grandes tareas también diversificarlas dentro de una misma materia, ¿no? Entonces, además de un proyecto, a lo mejor prestar un servicio, etcétera, ¿no? Tienen que ser tareas que les parezcan interesantes, estimulantes y congruentes con los objetivos. También tienen que ser inclusivas, es decir, que les trate con dignidad y con respeto. No podemos proponer tareas imposibles o que les hagan fracasar o que ya sabemos de entrada que no van a poder con ellas, ¿no? Tienen que ser forzosamente tareas factibles, ¿no?
Eh, no necesariamente tienen que ser tampoco las más divertidas del universo, ni las más ingeniosas, ni las más super creativas. Solo tienen que ser experiencias que ayuden al aprendizaje de ese grupo en particular, con esas características que tienen y que descubrieron y que los haga avanzar algo de su punto de partida, ¿no? Entonces yo creo que podemos darnos por satisfechos si logramos que nuestro grupo avance un poco o mucho del punto de partida con el que llegan a clase, y los acercamos cada vez más al punto final o al punto deseado, ¿no? Entonces, esas serían como las primeras recomendaciones. Muchas gracias, doctora Miriam. Bueno, vamos ya a ir cerrando porque ya está llegándose el tiempo y es muy importante que tomar en cuenta la participación de nuestros participantes, valga la redundancia. Doctora María Elena, ¿cómo puede el profesorado adaptar las metodologías activas y los enfoques STEM a distintos contextos educativos que ya nos platicaba hace rato y a las necesidades del estudiantado? Sí, bueno, es muy interesante esta pregunta para nosotros y nosotras que trabajamos en PI Docentes, porque precisamente ese es el motor de nuestro trabajo, cuestionarnos hasta qué punto una herramienta nos puede ayudar en el aula, pero de qué manera podemos usarla en diferentes contextos. Entonces, no hay una receta universal, hay este marco del que les hablaba, en donde tenemos etapas en las que podemos usar diferente tipo de actividades para activar lo que los estudiantes conocen previamente, para establecer la base sobre la cual se va a construir el nuevo conocimiento, para profundizar ese conocimiento y para reflexionar o revisar en virtud de eso nuevo que estamos aprendiendo. Y la razón por la que nosotros trabajamos de esta manera es porque tenemos, digamos, tres principios que queremos mantener en este proceso que va a tomar bastante tiempo de adaptar estas metodologías a nuestros contextos. El primer principio ya lo mencioné. Una cosa es la intuición que nos da la experiencia como docentes, lo que ya hemos hecho en el pasado, y un plus en este camino docente sería la intencionalidad. Y esa intencionalidad es la que nos permite pasar de conocer el contexto del bachillerato o la facultad en la que estoy trabajando y utilizar la evidencia científica que tenemos sobre la efectividad de ciertas herramientas para adaptarlas a ese contexto, ¿no? Y creo que las y los docentes de la Universidad de Colima son excepcionales en eso, ¿no? Es lo que nosotros vemos en el trabajo que hacemos colectivo. Ahora, el otro principio que no podemos olvidar es que para nosotras lo que vemos es que este aprendizaje va a ser desde una mirada tradicional, puede verse como algo desordenado, pero porque el proceso de adaptar, pues no necesariamente va a implicar que simplifiquemos lo que estamos tratando de enseñar, ¿no? Hay un nivel de incomodidad que va a generarse cuando las y los estudiantes entran al aula y no reciben una presentación tradicional de ese tema o de ese conocimiento. Quizá algunos, el trabajo en equipo o el trabajo individual o el trabajo oral o el trabajo escrito o la interacción con algún experimento no sea lo que les guste o lo que esperen en un espacio de aula, pero precisamente el estar dando una gran variedad de experiencias es lo que en principio puede atender todas las maneras en las que los estudiantes y las estudiantes pueden aprender sobre el universo y sobre las matemáticas. Entonces, nosotros lo que pensamos es que al reunirnos, buscamos maneras de hacer adaptaciones de estas herramientas a estos contextos muy específicos y por ello siempre estamos invitando a docentes de toda la región. Este jueves y este viernes estaremos, anuncio, en un entrenamiento de PI docentes de jornadas académicas en Manzanillo, precisamente para llevar a esos contextos y probar nuevas ideas. Y a lo que le estamos apostando en este proceso de adaptación no es a diluir los conocimientos o a eludir ciertos conceptos que son de un nivel de complejidad alta, sino que le estamos apostando a que
cambiemos o calibremos el acompañamiento, el andamiaje que debe de existir para que las y los docentes se sientan cómodos, cómodas al momento de utilizar estas herramientas en el aula, sin que tengamos que sacrificar algún tema o algún proceso dentro de nuestro temario, ¿no? Entonces, para adaptar estas ideas, requerimos la evidencia que sostiene el uso de estas metodologías para no diluir la esencia de estas metodologías. El contexto, pues conocerlo, eso viene de nuestras docentes, para no simplemente trasladar una herramienta de manera accidental y que no funcione como lo esperemos. Y ese espacio comunitario que tenemos que ir creando para que la práctica sea colaborativa, para que las y los docentes podamos intercambiar experiencias. Excelente, muchas gracias. Vamos a pasar ahorita a la sesión esta de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Ya tenemos varias, también tenemos algunos comentarios. Voy a leer 3 preguntas que tienen que ver con esta parte de desarrollo socioemocional, ¿no? Entre estudiantes y profesores para, parece que está más enfocado al tema que está abordando la doctora Miriam, pero doctora Malena, usted pues tiene toda la libertad para responder, ¿no? Leo las preguntas y luego ya ustedes les ponen las respuestas porque tienen que ver con el mismo tema. El doctor Francisco Martínez nos dice: efectivamente llegan estudiantes con diferente aprendizaje socioemocional. ¿Qué dinámica usar para entender esta diferencia en el aula y usarla a su favor? También nos pregunta la doctora Marta Chávez González: doctoras Miriam y Malena, ¿de qué manera trabajan la frustración del estudiantado y qué pasa con la propia frustración de las y los docentes cuando no se logra la intencionalidad de la actividad? Y por ahí también, una que tiene que ver con esto, es la doctora Reina Valladares. Ella nos pregunta: ¿cómo podemos recuperar de manera efectiva los saberes previos del estudiantado para verificar su profundidad y activar su transferencia y utilizarla como base para diseñar programas de materia articulados a partir de los productos finales? Y aquí es donde ven donde está parecido las preguntas. A partir de, en mi experiencia personal, ¿tienes problemas para expresar lo que lo conocen o no? E incluso no saben expresar sus emociones. Por ahí, doctora Miriam, no sé si pudiera iniciar usted con esta respuesta, que pudiera englobar estas 3 preguntas, y también después le damos la voz a la doctora Malena, si les parece bien. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Sobre qué dinámica utilizar para abordar la cuestión socioemocional o hacerla consciente sobre las diferencias. Pienso yo que es solamente cuestión de hacerlo explícito. Probablemente en la parte de las evaluaciones, tanto formativa como sumativa, es decir, durante el proceso de realización de esta gran tarea que les comentaba, como al final cuando les damos retroalimentación de su ejecución, sería pertinente a lo mejor hablar como sobre cómo se sintieron realizando esta actividad y cómo manejaron eso durante todo el ejercicio, ¿no? Pienso yo que este tipo de grandes tareas que plantean las metodologías activas suponen también un trabajo en equipo, y creo que todos también podemos reconocer que nuestros estudiantes saben con quién hacer equipos precisamente porque reconocen cómo manejan cada quien el asunto de la ansiedad y el estrés y las emociones, ¿no? Entonces saben qué tipo de compañero o compañera se frustra, avienta las cosas o las deja a medias o se desaparece o qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también entre compañeros se pueden retroalimentar y pueden irles mostrando a sus compañeros, a sus pares, cómo están viviendo esta experiencia emocional desde la perspectiva como colegas, ¿no? Entonces, creo que hacerlo explícito y a dar un tiempo para visibilizarlo, para hablar sobre eso, ayudaría simplemente a darse cuenta de qué es lo que están viviendo
y cómo lo están manifestando a lo mejor en el trabajo y cómo lo están manejando, ¿no? También tenemos compañeras, compañeros estudiantes que les gusta mucho la adrenalina de hacer las cosas al último minuto y bueno, en ese sentido, no a todos les gusta, hay compañeras, compañeros que no les gusta ese tipo de estrés. Entonces, en ese sentido, ya también ellos y ellas se reconocen con quién pueden trabajar, porque les hace sentir tranquilas o porque van al mismo ritmo, o también que trabajan igual que ellos, ellas, al límite de la emoción para la fecha de entrega. Entonces, pues la idea es que también puedan ellas y ellos aprender de cómo están manejando las emociones en los procesos de aprendizaje y en las actuaciones profesionales, ¿no? Y cómo eso sí les puede servir en ciertas ocasiones y en otras ciertamente no les va a servir, ¿no? Entonces, bueno, eso. Sobre la frustración, sí, yo creo que también es cuestión de hacerlo explícito y modelar. Creo que nos toca a nosotras, en nosotros como profesores, modelarles cómo salir de una frustración. Es cuando estamos frustradas, frustrados, nos atoramos y ya no procesamos y ya no avanzamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me ha pasado en proyectos de investigación que los estudiantes, las estudiantes se atoran en algún proceso, por ejemplo, de recolección de información y ya no saben cómo avanzar, ¿no? Entonces, la idea es otra vez calmar, hablar de ello, respirar y encontrar formas alternas de solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, les podemos modelar nosotros qué hemos hecho, cómo le hemos resuelto en ese tipo de ocasiones similares. Y bueno, en ese sentido, ayudarles a que expresen esa frustración y encuentren maneras alternas de resolución, ¿no? Y también preguntaban sobre cuáles serían como las formas más recomendables para recuperar conocimientos previos o más efectivas. Yo lo que sugeriría era que no usemos necesariamente las vías tradicionales de evaluación de conocimientos, por ejemplo, como los exámenes, porque eh, eh, el estudiantado sí tiene un aprendizaje ya durante toda su trayectoria de cómo resolver exámenes. Los exámenes les causan mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces, si saben que van a resolver un examen sin haberse preparado, eso les bloquea de alguna forma, ¿no? Entonces, hay que ayudarles a construir o recuperar sus conocimientos o recuperar sus recuerdos de alguna otra forma como mucho más relajada, mucho más distendida, que en ese sentido no active todas sus alarmas mm, en cuanto a sus recuerdos de exámenes, sino de alguna otra manera más como flexible, mucho más cotidiana, que les permita entonces compartir lo que ya saben de una forma más simple, ¿no? Entonces, tampoco esperar así que nos den la clase del semestre pasado con términos muy técnicos ni muy elaborados, sino dar por buenos también ciertas cosas que se les parecen a lo que ya vieron y que sí puede servirnos como referente de temas vistos para construir nuevos caminos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos en cuanto a qué dinámica utilizar para hablar acerca de lo socioemocional. Pues sí, nada más hacerlo explícito, con naturalidad, sin hacerle tampoco mucha ceremonia, y modelarles y hablar acerca de eso y generar el espacio como para que esto también se vuelva normal y también se vuelva normal hablar acerca de lo que hemos aprendido y sobre lo que recuerdan vagamente, en términos como ellos lo quieran, que les pueda ser de utilidad para traerlo al presente. Entonces, creo que ahí más o menos medianamente contesté las tres. Sí, muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, Ariana Sánchez pregunta, bueno, comenta, frecuentemente se asume que las metodologías activas solo son viables en grupos pequeños. La pregunta, ¿cómo ir más allá de ese paradigma y qué estrategias permiten implementarlas con éxito en grupos numerosos como los que tenemos en la universidad? Y también tiene que ver lo que pregunta Albania Padilla, que dice,
¿Qué hacer cuando no se logra la participación del estudiantado aún y cuando aplicas estas estrategias de metodologías activas? Y una más que tiene que ver, bueno, aquí no aparece el nombre, dice, ¿cómo podemos desde la metodología STEM reconocer en las y los estudiantes no solo la adquisición de los conocimientos técnicos, sino también las evidencias de su capacidad para problematizar la realidad, dialogar con sus pares y transformar sus avances académicos en prácticas que den sentido a su vida y su comunidad? Esas serían las preguntas, doctora Malena. Muy bien, muchas gracias. Agradecerles a todos sus preguntas. Concretamente no voy a poder alcanzar, no alcanzo a resolverlas todas, pero si les gustan estos temas, de nuevo les invito a las sesiones de PI Docentes. Nos pueden seguir en redes sociales, PI Docentes UDC. Nosotros también la mayor parte del tiempo la pasamos revisando todas estas herramientas que existen en la literatura y en el trabajo que las y los docentes en Perimeter, en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo han hecho en sus contextos, en sus realidades, con sus sistemas educativos que son muy diferentes al nuestro. Y entonces no hay una manera de saber a priori, simplemente leyendo una estrategia o escuchando la experiencia de alguien más en su aula, de saber si en mi bachillerato 27 a las 3 de la tarde con las y los estudiantes que están en la especialidad de programación, eso va a funcionar. La única manera que nosotros vemos es que estemos reuniéndonos, estemos tomando estas ideas para llevarlas a aulas, pero observándonos haciéndolo, criticándonos haciéndolo y obteniendo la versión UDC, la versión Bachillerato 27, la versión propia de esa actividad, de esa metodología para ese grupo que es numeroso o para un grupo que por el contexto social en el que estoy inmersa no requiere que yo la traslade a algo muy numeroso. Pero debo de decir que este tipo de preguntas reflejan la frustración que también genera hacer este trabajo solitario. Es decir, yo como docente preparo mi clase, la llevo y la veo y veo que no funciona para eso que yo imaginé ese día. Entonces genera una especie de separación del docente y de decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí, esto no es para mi trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos o imaginamos que va a funcionar mejor es que nos reunamos muchos docentes y que veamos que los cambios se dan generacionalmente a lo largo de esos 3 años que están con nosotros las y los estudiantes en el bachillerato o a lo largo de esos 4 años que están con nosotros las y los estudiantes en la ingeniería, en la licenciatura. Entonces, por un lado está la genuina preocupación de cómo le hago operativamente para este día a esta hora, y eso lo hacemos en los talleres, pero por otro lado, cómo nosotros visualizamos que se van a notar estos cambios, en dónde, en qué dimensiones. La doctora Miriam ya mencionó varias, y eso requiere ese acompañamiento para, pues, no cejar, o sea, no sentir que esta implementación de este día no funciona, ¿no? La otra cosa que quiero comentar con respecto a estas preguntas es que para nosotros, lo que vemos en las demandas de las y los estudiantes y en la realidad en la que estamos inmersos actualmente es que es prioritario no parar en esta intencionalidad de generar estrategias para fomentar el aprendizaje autónomo, para fomentar este pensamiento crítico, no como un eslogan, sino como una demanda fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las y los estudiantes deberían de obtener maneras de autorregularse, de concentrarse en ciertas cuestiones, porque una vez que salen al mundo laboral o siguen con sus estudios de posgrado, los contenidos van a quedar o no con algún nivel de obsolescencia, pero su autorregulación o su capacidad para tener ese aprendizaje autónomo es lo que las va a llevar adelante en esos diferentes contextos. Y inevitablemente el tener actividades para el aprendizaje autónomo, colaborativo, pero autónomo al fin, pues van a tener alguna especie de rechazo o de incomodidad que si lo
lo platicamos entre todas y todos, a lo mejor podemos tener algún espacio de, aquí tomando prestado palabras que no son de mi área, pues algunos espacios de contención para compartir esa frustración, pero para convertirla en una adaptación de tal herramienta, ¿no? La otra pregunta que me hacen tiene que ver con los retos que pueden tener algunas de estas actividades, si van a funcionar en estos espacios. De nuevo, no tengo una respuesta general, pero les puedo dar ejemplos de cómo algunos de estos contenidos que son temas de matemáticas o temas de ciencia que son transversales en varios de nuestros bachilleratos, pues han sido bien recibidos por las y los docentes al nivel de hacerlo entre nosotras, pero también han sido bien recibidos en las intervenciones que hemos hecho cuando trabajamos con grupos numerosos y grupos no tan numerosos. Cuando digo no tan numerosos, pues 20, 25 o grupos muy numerosos, más de 40. Entonces, algunas de las herramientas que nos funcionan bien con los grupos de 25, pues no tanto con los de 40 y hay que hacer algunos cambios estratégicos, algunas implementaciones que son con compañeros o compañeras docentes. Se ha facilitado también porque algunos de los trabajos que se hacen en nivel medio superior requieren una coordinación con estos proyectos transversales que ya se llevan a cabo en nuestros bachilleratos, y esa coordinación también puede incluir la implementación de estas estrategias, ¿no? De manera coordinada. No sé si con eso pueda finalizar mi participación y seguirles invitando a que nos acompañen en estos entrenamientos pridocentes. Muchas gracias, doctora Malena. Pues ahora sí que se nos agotó el tiempo. Ya veo que algunos están comenzando a retirar a sus diplomados y talleres y todo eso. Me voy a permitir leer algunos comentarios, ¿no? que están ahí importantes. Arcelia, por ejemplo, nos dice: me resuena el diseño creativo de estrategias de aprendizaje o colaborativo por él o la orientadora pedagógica. Muchas gracias. Carlos Daniel, me parece interesante reflexionar sobre cómo las emociones y las experiencias de vida influyen en el aprendizaje. Estudiantes, docentes, directivos llegan a universidades con historias, perspectivas y retos diferentes que enriquecen la vida universitaria. En este sentido, el ejercicio de un liderazgo efectivo podría contribuir a fortalecer ambientes de confianza, colaboración y bienestar, favoreciendo el aprendizaje, el desarrollo personal y la transformación dentro de las instituciones. Cristian Carolina, totalmente de acuerdo con la doctora Mayra. Vaina Sandoval, bravo por esto que estoy escuchando, me emociona. Qué bueno que estén emocionados, porque aquí ya estamos viendo cómo podemos aplicar todo lo que viene en el modelo educativo, ya llevarlo a la práctica de la docencia, ¿no? Celia Cervantes, muchas gracias por su brillante participación y trayectoria. Doctoras Malena Tejeda y Rebeca Pérez. Narda Isabel, perdón, muchas gracias. A las doctoras Miriam y Malena, Arlet Camacho, gracias. Y bueno, por ahí ya se me empiezan a pasar algunos. Marta Chávez, muy ilustrativas las participaciones de la doctora Malena y la doctora Miriam. Son dos visiones de una misma situación que necesitamos atender en el aula. Alexa dice: excelente charla, y la dinámica que ahora se utilizó a diferencia de las demás, pues fue muy buena. Alma Cruz, gracias por compartir. Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos. No sé, Patti, si por ahí tenemos tiempo de presentar alguna de las constancias ya para cerrar. Universidad de Colima otorga la presencia y constancia a Miriam Rebeca Pérez Daniel por su valiosa participación en el seminario de sensibilización del modelo educativo, dictando la sesión 7, denominada Metodologías activas para el aprendizaje significativo como parte de las jornadas académicas del 22 de junio al 3 de julio, Universidad que Transforma. El 30 de junio de 2026, en la modalidad en línea con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, México, junio de 2026, doctora en Arquitectura, María Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por esta excelente sesión y bueno, ya los esperamos en las siguientes sesiones. Muchas gracias y enhorabuena para todos. Muchas gracias.